Hola amigas y amigos, bienvenidos a Un Minuto de Ciencia y hoy el tema será paradojas temporales. ¡Paradojas temporales! ¡Qué buen tema! Así es, Rapalino. Para explicar rápidamente este concepto he traído este bello gráfico que explica las paradojas temporales y para que les quede más claro voy a hacer un ejemplo. ¡Oh, el ejemplo puede ser conmigo! Supongamos que Rapalino tuvo un problema con un bully en su juventud. Porque yo era el más pequeño y débil de mi clase. Además, parte de una minoría no especificada en el guión. Ok, Rapalino viaja en el tiempo para matar a su bully y así arreglar su vida, como está demostrado en este gráfico. ¿No? Aquí en este gráfico. Y entonces Rapalino viaja en el tiempo. Y aquí podemos ver que nada ha cambiado en la vida de Rapalino. Amigas y amigos de Estereoscopio, soy Rapalino, sin hablado cubano ni venezolano. Y bueno, hoy vamos a hablar de All You Zombies, el cuento de Robert Heinlein, y de la película Predestination, la cual es una adaptación. Que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza. Amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Rapalino, el de verdad, el de sin acento impostado. Y hoy les queremos hablar de un cuento que se llama All You Zombies de Robert Heinlein, o Todos ustedes zombies. Si quieren saber sobre el escritor, acá les vamos a dejar en un viaje al pasado en el que Daniel y Rodrigo les van a explicar un poquito más de quién fue este autor. Robert Heinlein nació en Missouri en 1907 y murió en California en 1988. Creció en Kansas City, fue un chico muy normal hasta que fue a la Academia Naval de Estados Unidos y en 1929 se graduó como ingeniero mecánico. Trabajó la mayor parte de su vida militar como ingeniero de telecomunicaciones en varios portaaviones, pero a los 27 años sufrió tuberculosis y ya no pudo seguir en la marina y fue pensionado desde esa edad. Entonces en 1932 publica Lifeline, su primer relato, lo publicó en Astounding Science Fiction y de ahí en adelante se dedicó a escribir el resto de su vida. Ganó 4 premios Hugo, uno por Estrella Doble del 56, otro por Tropas del Espacio del 60, uno por Forastero en Tierra Extraña del 1962 y uno por La Luna es una cruel amante del 67. Fue elegido en el 74 Gran Maestro por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer galardonado con esta distinción. También tiene historias cortas que les queremos recomendar. Todos ustedes zombies del 59, Las carreteras deben rodar y Si esto continúa, ambas de 1940. Si bien el día de hoy vamos a hablar de Tropas del Espacio, Starship Troopers, también hay que recomendar otras novelas y otras obras como las que acaba de nombrar Daniel, de La Luna es una cruel amante, y Maestro de Títeres, Puppet Master, que también estaba ahí, que es buenísima. Pero sobre todo este cuento que me encanta de Todos ustedes zombies, que tiene una versión cinematográfica que se llama Predestination. Estupendo. Se puede resumir que Heinlein se le distingue más como un escritor de ciencia ficción militar, pero tiene una serie de cuentos relacionados con el viaje en el tiempo. Así es, entre ellos tenemos uno que se llama By His Bootstraps, que se tradujo como Por sus propios medios de 1941, publicado en el Astounding Science Fiction bajo el seudónimo de Anson MacDonald. Este cuento lo que nos trae es un estudiante que está en su habitación con café, cigarrillos, dispuesto a escribir su tesis que debe entregar al día siguiente, y precisamente esta tesis es sobre los viajes temporales. Cuando de repente escucha la voz de un extraño que se le aparece en el cuento y le dice: compañero, no escriba eso. Él piensa que es una iluminación, pero él le dice que ha llegado de un portal temporal y que definitivamente tiene que lanzarlo por él. Y otro cuento se llama El gato que atraviesa las paredes, de 1985, que es una comedia que se dirige a una pareja y sus alocantes y flipantes aventuras en el sistema solar que están huyendo de una causa que ni siquiera conocemos. Y ahí todo empieza con un escritor que está en un restaurante muy fino de la galaxia, cuando de repente llega alguien que dice que tiene que matar a una persona y resulta que este man, ¿no? Es como una especie de coronel encubierto y su pareja es una espía que tiene 1000 nombres, 1000 personalidades, y juntos empiezan a emprender un alocado viaje de escape, los dos junticos, una persecución. Y de cierta manera pues sabemos que él es como un gran coronel, ¿no? Una persona muy entrenada militarmente. Todo muy señor y señora Smith. Señor y señora Smith, charada, cosas como esto, ¿no? El cuento del que les vamos a hablar hoy se publicó en 1959 después de haber sido rechazada para publicación de la revista Playboy. ¿Cómo gente pudo rechazar esto? Pero bueno, en ese relato converge una serie de paradojas causadas por viajes en el tiempo. Acá se introducen conceptos como el círculo del Uroboros y el cuerpo temporal. Acá se narra la crónica de un hombre joven que más tarde se revela ser intersexual, que viaja en el tiempo al pasado y es engañado para fecundar a la versión femenina de él mismo después de someterse a una cirugía de reasignación de sexo.
de esta unión van a ser el mismo, lo cual es toda una gran paradoja y muy cosa rara y así. Eso me recuerda a algo así como los amigos de mis amigas son mis amigos, pero más bien, ¿será en que todos pueden ser versión de mí mismo? Dependiendo. En Teusaquillo, yo digo que Podría sí. ser, ¿no? Vaya lío. Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar justamente describiendo un poco el título de esta obra, porque no es cualquier título. All You Zombies. Digamos que el lector, que hasta ahora llega a Heinlein, de pronto se imaginará que tiene que ver algo con el muerto viviente y Romero y todo este cuento, pero nada que ver. Realmente lo que quiere hacer Heinlein es utilizar el zombie en sentido más bien figurado, ¿no? Es decir, que se entiende además porque en el texto y en la película hay una frase que dice: yo sé de dónde vengo, pero ¿de dónde vienen ustedes, zombies? Ahí la frase hace un sentido en relación a que la gente es como una marioneta, simplemente como que caminan por caminar, respiran por respirar, siguen una rutina sin saber, no tienen conciencia de sus actos, mejor dicho, o sea, no tienen poder de decisión. Y es un poquito también aludiendo al tema de que el zombie, dicho en palabras castizas, no se sabe de dónde viene, no se sabe para dónde va. Digamos que el protagonista escapa a todo eso porque, bueno, aquí vamos a aclarar y es... El análisis que vamos a hacer tanto del cuento como de la película contiene spoiler porque es imposible no hablar de los temas que convergen en todo lo que son las paradojas temporales sin terminar destripando de qué va tanto el cuento como la película. Entonces acá lo que tenemos es que un sujeto que se concibe a sí mismo en el sentido estricto de concebir, de fecundar a una versión de él para darse a luz a él mismo y viajar hacia el pasado y hacer este ciclo de manera interminable, de alguna manera no depende de otras personas y conoce de dónde viene porque sabe que él mismo es su propio creador, de alguna manera. Las otras personas no, o sea, tú no tienes la posibilidad de conocer tu futuro, tu pasado, claro, con todo el tema de los viajes temporales también, y por eso él denomina a las personas de la sociedad que no son él o los que no pertenecen a la agencia, que son unos zombies, porque precisamente no tienen ese toque de, ¿cómo decir?, predestinación. Sí, exacto, o sea, que no pertenecen, digamos, que no están perteneciendo correctamente al sistema, que no son parte, digamos, de esa matriz sociocultural en la que están inmersos. Él está fuera de esa matriz y por eso puede ver las cosas desde otra óptica, con otro lente que le permite ver como los puntos ciegos. Completamente. Y el tema de lo que estábamos hablando ahorita precisamente, ahorita antes de empezar a grabar el video, es la capacidad de crearse a sí mismo, que tú me mencionabas un poquito el tema del solipsismo, ¿no? Sí, es que justamente, digamos, cuando uno ve la película, que obviamente lo que hace es como ampliar, extender un poco más la premisa del cuento, porque el cuento realmente empieza en la escena del bar, ¿no? Cuando él está así como limpiando el vaso y habla pues con este personaje que escribe una serie de crónicas para una revista como de mujeres, ¿no? Corín Tellado. Corín Tellado, más o menos, ¿no? Que es una Corín Tellado. Y le pagan bien por eso, ¿no? Inclusive pues va al bar como para desahogarse un poquito porque ella escribe eso es como por ganarse la vida, como por ganar el pan, pero no es que le convenza mucho a hacer ese oficio, ¿sí? Pero digamos que tiene un ingenio impresionante para esas crónicas y pues comparten con el barman, ¿no? Que sin darse cuenta pues va a ser un punto de inflexión importante, ¿no? Y sabe más de lo que aparenta. Y sabe más de lo que aparenta. Entonces, el tema acá del uroboros, de la culebra que se está comiendo a sí misma, que es también un poquito el tema de Dark, que sí. es como de la paradoja que crea A y A crea B, pero B a su momento crea A y constantemente está en ese ciclo interminable, es que este sujeto, y en la película se lo dicen, el jefe, el coronel, el mayor, el duro le dice, es que tú eres especial, tú eres una anomalía porque tú no tienes punto de inicio ni punto final y por eso es que tú eres el valor agregado de esta agencia que nos has ayudado a solucionar crímenes, que es un poquito una agencia como si se quiere un poquito como Minority Report, sí, pero sí, porque es como que predecir crímenes. Acá más bien no es como por una análisis precognitivo, sino más bien es a través de los viajes del tiempo para impedir
tragedias, catástrofes, Sí, terrorismo. justamente digamos que eso es lo que amplía la película, ¿no? Digamos que el cuento simplemente como que se centra justamente como en estos eventos que permiten, ¿no?, que esa persona exista. En la película le crean todo un aparato institucional. Básicamente hay un elemento que es el buró, ¿no? Cuando hablamos del buró, y por ejemplo aquí yo tengo que hacer como el nota al pie con, por ejemplo, Hellboy, que está el buró de actividades paranormales, siempre hay una agencia, ¿no? Una agencia que es la que puede permitir ese tipo de cosas. Esta agencia fue creada justamente porque hay una amenaza. En Planetary también. ¿Cuál? En Planetary también. Ah, Planetary, claro, de Warren Ellis también hay Eso. una agencia, ¿no? Entonces, esta agencia es creada porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Básicamente, un personaje que se llama el Pfizer Bomber. El Teaser Bomber, ¿no? Básicamente. El Pfizer Bomber, Pfizer es un término que se utiliza sobre todo para bombas de explosión nuclear, ¿no? Entonces, el Pfizer Bomber, digamos que en algún momento, ¿no?, cuando yo vi por primera vez la película, lo asocié con Theodor Kaczynski, ¿no? Porque de cierta forma Kaczynski lo llamaban el Una Bomber, ¿no?, que era el University and Airlines Bomber, ¿no? Ah, eso quiere Sí, decir una bomber. Eso quiere decir una carajo, bomber, ¿no? No sabía. Sí, 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 porque esos eran sus objetivos básicamente, digamos, de ataque, ¿no? Sí. El Pfizer Bomber de alguna manera ha creado una serie de eventos particulares en ciertas fechas que están, digamos, consignadas en una especie de pared, ¿no?, donde están los recortes de prensa, y la idea es que en algún momento esos eventos pueden desaparecer, pueden no haber ocurrido, o si ocurrieron, pero tienen que ocurrir para que eso pueda existir, ¿no? Pero es que hay como una relación causa y efecto, porque precisamente la agencia está a la casa de este terrorista, pero este terrorista nace a manera de retaliación o de esquizofrenia, porque es que Bueno, sí. es, Es que ahí está el Ouroboros, mejor dicho, ahí está el Ouroboros Yo- contenido. yo te creo a ti, tú me creas a mí. Entonces, al tiempo en el que la agencia lo está tratando de cazar, él, a partir de ver este sistema del que no se puede salir y de que es un ciclo interminable, termina sucumbiendo a la demencia y termina volviéndose más cerca a la figura de un terrorista. O sea que ya tenemos ahí un bucle estilo Al filo del mañana, Eso, o Día a la marmota. eso. Pero acá nuestro amigo es un terrorista con todo, no es una invasión alienígena como en El filo del Sí. mañana, sino es Y acá. y aquí el cuento es que, digamos, como en toda muy buena película, siempre empieza con un en medias res, o sea, en mitad del asunto, Eso. que es justamente persiguiendo al Teaser Bomber. De alguna manera, el personaje nunca le muestran el rostro, ¿no? Porque es parte del truco. Está bien hecho, ¿no? Sí, está muy bien hecho el recurso, y él está desactivando la bomba cuando de repente pues algo sale mal y la bomba pues le afecta el rostro. O sea, le puede afectar, pero no tiene que afectar el rostro, obviamente, para los propósitos del guión. Luego despierta y con vendajes y todo ese rollo, y le han entregado una cruz, ¿no? La cruz así en lo honor más alto, como decía acá, la cruz de Boyacá, ¿sí? Por ejemplo, entrega la cruz de Boyacá al servicio, que es muy bacano, que todo el cuento, ¿cierto? Y cuando despierta le dicen, tranquilo, descanse, relájese, aquí le estamos echando fanfarrias para que usted se anime, porque de cierta manera esto está en curso mientras en otro mundo paralelo se está jugando un partido de fútbol. Eso. Muy importante. Un Colombia-Brasil por la Copa América. Exacto, eso es otra línea paralela. O sea, básicamente no tiene que ver con nuestro buró, ¿no? Pero si al caso escuchan eso es porque se está filtrando esa línea temporal. Hay fugas de la realidad. Hay fuga de realidad, hay una gotera, entonces pilas ahí, ¿no? Por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, no? El man se va recuperando y es cuando le dicen, te vamos a dar, como siempre, ¿no?, el último trabajito, con este te puedes retirar. O sea, ya, pensión, todo bien. Con este llegas a tus 1150 semanas de pensión. Exacto. Daniel diría como mi sueño. Exactamente. Exactamente, ese sería el sueño dorado de una Eso, generación. eso. Cuando le van a entregar el kit, ¿no? Curiosamente, una parte del kit tiene que ver con un estuche de violín, ¿no? O sea, uno se imaginaba la maletica del suitcase de cuero, ¿no? Con Samsonite. segurito, el Samsonite, ¿no? De los años 60, todo el cuento. Que esa es la primera diferencia que uno puede encontrar marcada entre la película y el cuento, porque en el cuento solamente te dicen que es una maleta clásica como de oficinista, y acá tiene más como una forma de el estuche de un instrumento Es un musical. instrumento, es como si fuese violín. Eso. Y tiene ahí como unos números que dan cuenta de en qué momento puede hacer el salto temporal, ¿no? Es como la marca, más o menos, ¿no? La que pasa el salto. Y solamente le pueden utilizar, creo que una vez. Exacto. O sea, es el viaje de ida, o sea, no es como ida y vuelta. O sea, no es paquete completo a Bianca.
No. Esto es bebida. Lo siento. ¿Sabes Adelante. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Que esa figura precisamente del terrorista, o que a ti se te hizo mucho semejante con el nombre, es como una especie de MacGuffin en la historia, porque de alguna manera es la figura que hace que la trama avance, pero en últimas no tiene la relevancia o la importancia en la trama, sino que la importancia es el recorrido que está haciendo esa agencia a través del tiempo para lograr atraparlo. Entonces, Claro. El Sí. el experto acá en términos cine. Bueno, el experto en realidad está acá detrás de cámaras, Sí, pero... pero no el MacGuffin, porque básicamente es un término que se introduce desde Alfred Hitchcock, ¿no? Y justamente es eso, es como un elemento no tan relevante, pero es como el que detona y desencadena para que la historia pueda avanzar. Completamente. ¿No? Completamente. Ya Daniel nos va a regañar. Aquí, ya, Daniel, aquí hay una intervención. Una intervención. Perdón. O sea, lo del MacGuffin es importante porque es un objeto que hace que los personajes vayan hacia algo. Es lo que los personajes quieren tener o necesitan tener para evitar que se acabe el mundo. Ok. Pero es una cosa que necesita el personaje obtener. Y puede ser una maleta o una bomba o una persona. Hay MacGuffins personas. Sí, es una MacGuffin. Perdón. Ok. Ya. Ahí está, el complemento, nota al pie por Eso. parte de nuestro director. Pero véngalo y dígale que remedie el acento costeño para ver si le va igual de bien. En fin. En fin, ¡Eche joda! bueno, acá hay un temita que es bien importante tocar porque el cuento aparece en 1959. Sí. Estamos en pleno escenario macartista, Guerra Fría, el tema Situación conservador tensa. es muy alto y pues en ese momento estamos hablando de familia nuclear, mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Eso es el correcto desempeño social y cultural, Eso. pero ¿cómo es posible que Robert Heinlein introduzca algo relacionado con el cambio de sexo, la reconversión de sexo? Con la transexualidad. La sensual, o sea, este man habló años luz antes de lo que está pasando hoy en día. Yo no sé hasta qué punto Heinlein quiso ser progresista en plena década de los 50, pero llama mucho la atención que este es un cuento de ciencia ficción escrito en la época ahora de Asimov, lo llamó a sí mismo porque era la época en la que él escribía, se publicara un cuento con temáticas transexuales, porque acá tenemos un personaje que en algún momento de la historia se revela que empezó siendo mujer y a partir de cierto punto empieza a ser hombre por una anomalía en su cuerpo que tiene aparato reproductor tanto masculino como femenino, logra dar a luz a un hijo que es el mismo y a partir de ahí los doctores intervienen para poder salvarlo porque tiene un problema como una complicación y le tienen que dejar el aparato masculino funcional. Entonces, a mí sí me causa como un poquito de curiosidad el hecho de que en pleno 50 se esté escribiendo sobre cirugía de reasignación de sexo, sobre cambio del género en una persona a través de su vida. Entonces, me parece válido. Ahorita me acordé de cuando en una charla de ciencia ficción donde Daniel hizo la charla de el ensayo sobre la ceguera de Saramago y él decía, yo no sé qué tan progre era Saramago en ese entonces dándole ese poder a las mujeres, tal vez fue intencional, tal vez no, acá no sé si él quiso precisamente resaltar los matices que puede tener un personaje de cambio de sexo, que si uno se remite directamente Heinlein es un personaje un poquito complejo, dijéramos, porque es como... Yo estaba en un club de Miraville la otra vez y estábamos leyendo precisamente el otro cuento, el de Por sus propios medios, que es como el hermano mayor de este cuento porque es más largo y tiene todavía más paradojas temporales de Sí. soy yo, eres tú eres mi abuelo, tú eres mi tío. Y recuerdo que un amigo de la casa que se llama Rubén decía, es que Heinlein, tú lees al Heinlein joven y tú lo sientes como un man bien antisistema, contestatario, se escribió Forastero en Tierra Extraña, se escribió La Luna es una cruel amante. Ese joven sería votante en contra de Trump, pero el Heinlein mayor, el Heinlein viejo sería de derecha y bien godo. Entonces es una personalidad un poquito compleja y que el man haya escrito esto en la época, pues no es lo mismo. Pues si tú te pones a pensar un poquito, Forastero en Tierra Extraña es como ese libro notorio para la cultura hippie, en donde era como luchar contra los paradigmas de la sociedad y demás.
Pero el man también tiene Starship Troopers, que es una oda al patriotismo, entonces es como... Sí, eso son como cosas de la creación artística y literaria, ¿no? Es. Esas son como esas proyecciones que saca el escritor, porque en el papel puede ser su otro yo, ¿no? O sea, en la vida real tiene que mantener su yo, ¿cierto? El yo presente, y en el libro puede ser su ello, puede ser su super yo, qué sé yo, ¿no? Así haciéndolo muy freudianamente al asunto, ¿no? Que es como esa gente que de día tiene profesión de ser profesor de cine y de Exacto. noche es escritor vestigio. Gente Exacto, gente sí. de por ahí, gente Sí, de o por por ahí. ejemplo, ser profesor de diseño y en la noche ser fancinero, ¿no? Uf. Digamos, Ahí, ¿no? ahí. Sí, sí. Los matices de... Y hacer hipersticiones y todo eso. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? ¿Sí? Ahorita que estábamos hablando de por sus propios medios, vale un dato, y es que un director muy adorado de los fundadores de este canal, que se llama Nacho Vigalondo, hizo la adaptación de ese cuento de Heinlein en una película que tal vez la vieron, tal vez no, que se llama Los Cronocrímenes. Tranquilízate y escúchame. Vengo del futuro. Vuestra máquina funciona. Entonces, sí, fue como una época en la que el amigo Heinlein estuvo como obsesionado con las paradojas temporales y los viajes en el tiempo, que uno no necesariamente lo relaciona con este tipo de historias, sino que uno siempre se va como a la ciencia ficción militar y Sí, a exacto. esas cosas que uno no llama mucho la atención, por lo Sí, menos no a no. mí. No, pero esta etapa es la que vale la pena de verdad Sí. como explorar, y realmente, digamos, este cuento y sobre todo la película, creo que hacen, digamos, un buen juego. O sea, yo creo que es muy recomendable hacer el combo, ¿no? O sea, leas el cuento y luego vean la película y empiecen a hacer sus propias Exactamente. conclusiones, hagan sus propios análisis, ¿no? Completamente. Porque de cierta forma pues también lo podría invitar acá a ver qué opinan, ¿no? Por esa aplicación de la Transmedium, ¿no? Ya invocar, por ejemplo, a H.G. Wells o a Julio Verne, y preguntarles, oigan, ¿ustedes qué piensan, ¿Ustedes qué opinan de lo que de- hizo este señor Heinlein con sus ideas, ¿no? Porque acordémonos que H.G. Wells plantea la idea del viaje en el tiempo como una teoría científica, pero se la rechazan, y es cuando él dice, pues bueno, lo voy a volver entonces un cuento para que todo el mundo lea que se puede viajar en el tiempo, porque no me lo quisieron volver, porque yo soy científico, pero no me quieren ser como científico, entonces, tomen, ¿no? Y Gol, que propuso una idea que de cierta forma se volvió más radical que la nueva teoría científica. Completamente. Ahora, el tema es, yo creo que Heinlein para ellos sería de izquierda, porque si estos son señores de finales del siglo XIX, o sea, este man era recontra progre delante de ellos. Sí, No me el cabe señor otra. Día. Y Wells era un poquito más martico, ¿no? Sí, pero también tenía su lado como antisistema, ¿no? Antisistema, o sea, sí, porque él decía, el progreso chévere, pero ¿A tiene costa sus de riesgos, qué? ¿no? ¿A costa de qué? Mientras que Verne decía, progreso sí, el progreso es lo mejor, tecnología, Que, y bueno. Aquí ya podemos terminar Sí, no, esto ya se echando... nos va a otras líneas temporales, Exacto. pero no, volvamos entonces a esto y realmente les recomendamos muchísimo que hagan este combo. Sí, completamente All You recomendado. Zombies, predestinación. Ah, bueno, el tema, jeje, no lo dijimos, debimos de decirlo en algún momento, es que este video nace porque precisamente la película de Predestinación está cumpliendo 10 años este año. Esta película es del 2014 y quisimos hacerle un homenaje, no tanto a Heinlein, pero sí a las ideas de estos cuentos de los viajes en el tiempo. Entonces sí, lean el cuento y vean la película. Bueno, esperamos que se antojen de ver este gran clásico de la ciencia ficción y paradojas temporales. Y si quieren apoyar a un canal que apoya al 100% el hecho de que usted sea su propio abuelo, mandado a hacer por usted mismo, no olviden seguirnos en Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio, y también en Spotify, donde estarán los demás episodios del podcast. Y esta semana queremos saludar a quienes nos comentan que son, y fueron esta semana, Barry Allen, Amy Pond, Emmett Brown, Donna Noble, Juan Salvo, Philip J. Fry, Loki, Martin McFly, Riverson, Terminator 800, Phineas Fogg, Hermione Granger, Rick Sánchez, Donnie Darko, Sabrina y Christopher Nolan. Muchas gracias, de verdad. Los queremos mucho, los amamos. Uno no sabe en qué línea temporal estarán viendo los videos de nosotros en el presente, en el pasado, Exacto, en el futuro pasado. en el también. futuro, sí, es que eso sí queda como raro. Ahí faltó mencionar a Rodrigo, porque es que Rodrigo, uno puede decir que es un viajero en el tiempo, porque Rodrigo, para tener los 57 años que tiene y verse tan Hombre, joven, sí, es sí, verdad. ahí hay como una anomalía. Sí, de pronto tiene un giratiempo, una vaina así. Eso, sí. Puede ser. Eso es lo que tenías que decir.